Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora vamos a trabajar con una base de datos que tengo preparada para trabajar con muchos registros. En esta base de datos que te presento, bueno, pues vamos a trabajar con datos de forma masiva. ¿A qué me refiero? No es lo mismo trabajar con 5, 10, 20 registros que trabajar con millones de registros. Vas a ver la diferencia al trabajar con una base de datos y con otra. Y bien, bueno, pues la base de datos que vamos a considerar es una base de datos de empleados, salarios y departamentos. ¿A qué me refiero? Aquí, si tú te fijas, tenemos la tabla de empleados. Y en la tabla de empleados, bueno, pues tenemos datos como por ejemplo el número de empleado, que es la llave primaria. Tenemos ciertos datos que identifican a un trabajador, como lo es la fecha de cumpleaños, su nombre y su apellido, el sexo al que pertenece y la fecha de contratación. Por otra parte, esa tabla tiene relación directa, por ejemplo, con lo que son los salarios. En esta tabla vamos a encontrar millones de registros en la cual va a encontrar el historial de los salarios de un trabajador y se va a relacionar directamente con el número de empleado. Si te fijas, aquí tenemos que el número de empleado es el que va a relacionar entre esta tabla. Vamos a tener un salario y vamos a tener desde cuándo y hasta cuándo ha pertenecido ese salario a esta persona. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, un empleado puede tener varios títulos. En este caso, por ejemplo, aquí, si tú te fijas, tenemos también la misma relación, el número de empleado, ¿sí? Y en ella, bueno, pues tenemos el título que ha tenido el trabajador, desde cuándo y hasta qué fecha, ¿sí? Por otra parte, bueno, pues también tenemos aquí una parte en la que nosotros vamos a saber en qué departamento se encuentra el trabajador. Misma situación, lo relacionamos por el número de empleado y aquí a su vez esta va a tener otra relación con una tabla que se llama departamentos, en la cual pues es un catálogo de departamentos simplemente y aquí se relacionaría directamente. También nos va a decir desde cuándo y hasta cuándo ese trabajador pertenece a ese departamento. Y ya por último, bueno, pues tenemos aquí una tabla en la cual nos va a decir dónde están los gerentes de cada departamento. Al igual, bueno, pues aquí vamos a tener una relación directa con el departamento para saber qué departamento es del cual estamos hablando. Vamos a saber quién es el empleado que es el gerente de ese departamento y desde qué fecha y hasta qué fecha va a estar dado de alta este empleado como manager o como director de la empresa, como tú lo quieras ver. Bien, dicho esto, bueno, pues esta va a ser la base de datos que vamos a cargar y te comento que ya trae datos precargados. La voy a dejar en los adjuntos de esta lección para que los tengas a la mano. Si esto lo cargáramos desde Workbench o desde la otra herramienta que se llama PHPMyAdmin, sería prácticamente complicado, inclusive a veces hasta se traba la computadora porque son muchos datos. Es aquí donde se ve realmente la potencia de utilizar lo que es la consola de MySQL. Entonces, yo no voy a hacer el ejemplo en Workbench, ya se le deja al alumno como tarea hacer este tipo de transacción para que vea la diferencia entre un tipo de entorno y otro. Y te comento, yo la consola la utilizo muy poco, pero para estas situaciones es donde realmente utilizo toda la potencia de la consola. Es muy sencillo cargar bases de datos grandes desde la consola que hacerlo desde un entorno gráfico. Y bien, dicho esto, pues vamos manos a la obra. Bien, si te fijas aquí, ¿qué es lo que hice? Tenemos la ruta donde se encuentra el archivo ejecutable de MySQL, en este caso en la carpeta de instalación y en específico en la carpeta bin. Aquí, si te fijas, está el ejecutable de MySQL, el que es el ejecutable para la consola. Vamos a ver, entonces una vez que ya estamos en la ruta donde se encuentra el archivo MySQL, vamos a dejar nuestra base de datos. Si te fijas aquí, yo acabo de dejar una base de datos, un archivo SQL, que te voy a dejar disponible en los adjuntos para que lo tengas a la mano, y este archivo no contiene otra cosa más que la base de datos con la información de cada una de sus tablas. Si yo lo abro no me va a permitir porque es un archivo demasiado grande. Entonces lo que voy a hacer, voy a cancelar este proceso puesto que no se va a abrir ya que es demasiada información y el bloc de notas no podría cargarla. Bien, dicho esto, bueno, lo que vamos a hacer ahora es entrar a lo que es nuestro comando SQL. Si te fijas aquí, bueno, pues yo ya estoy en la misma ruta en la que tenemos en la parte del explorador de Windows, que es en la carpeta bin, porque ya sé que aquí se va a encontrar este comando y al ejecutar este comando, fíjate lo que va a suceder. MySQL-u root -p, le estoy diciendo ejecuta el comando MySQL con el usuario root y pídeme la contraseña. Lo ejecuto, me pregunta que si deseo ejecutarlo, le digo que sí y bueno, pues ya puedo cerrar la ventana de abajo
y aquí ya está esperando la consola a que ponga la contraseña, que es admin. Una vez que ya estoy en la consola, aquí se supone que estoy, bueno, no se supone, sino que si te fijas la ruta, aquí me está diciendo que me encuentro en el archivo ejecutable mysql.exe. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, pues crear una base de datos, que para esto yo ya la tengo creada. Vamos a ver, show databases. Aquí si te fijas yo tengo una base de datos que se llama, en este caso, bueno, no te creas, aún no la he creado. Entonces vamos a crearla. Vamos a ver, para esto le ponemos create database y le vamos a poner db employees, punto y coma. Y listo, ya está creada esa base de datos. Vamos a ver, si ejecutamos nuevamente nuestro comando, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que esa base de datos la acabamos de crear y ya obviamente no tiene ninguna tabla. Entonces, el primer paso es conectarnos a esa base de datos y para eso utilizamos el comando use y le ponemos el nombre de nuestra base de datos, que es db employees. Una vez que estamos dentro de esa base de datos, bueno, pues nos dice que hemos cambiado de base de datos. Bastará con ejecutar un comando llamado source. Bueno, antes de eso, show tables. Quiero que veas que no tenemos ninguna tabla. De hecho, me está diciendo que está vacía esta base de datos. Bien, ¿cómo vamos a llenar esa información? Lo único que tenemos que hacer es decirle source, y enseguida vamos a poner lo que es la ruta de nuestro archivo. Obviamente, como pues yo estoy dentro de la carpeta en la que se encuentra el ejecutable, no es necesario especificarle ninguna ruta. Simplemente le decimos db employees.sql, ya que es la extensión que tiene este archivo que tenemos aquí. Punto y coma, ejecuto mi comando y si tú te fijas, me está ahora sí cargando lo que es mi base de datos. Es una base de datos realmente grande, así es de que se va a tardar unos cuantos segundos o minutos tal vez, pero te comento que bueno, pues es mucho mejor hacerlo de esta forma que hacerlo de forma gráfica. De forma gráfica, intenta hacerlo en Workbench o en el entorno llamado phpMyAdmin para que veas lo tardado que es cargar este tipo de bases de datos. Es aquí donde yo le veo realmente la potencia a lo que es la consola de MySQL. Bueno, aquí sigue avanzando nuestra base de datos y pues nos vamos a dar cuenta que ya está por mostrarse la información. Vamos a ver. Tal vez adelante un poco el video para que si lo ves, de todos modos se va a adelantar un poco. Una vez que termine de cargar lo que es la base de datos, bueno, pues vamos a mostrar información de lo que son las tablas para que veas la cantidad de registros que se están cargando, ya que esta base de datos, bueno, pues la vamos a utilizar para hacer varias consultas. Todas nos faltan bastantes. Lo más potente de SQL son las consultas SQL y nos vamos a enfocar bastante en este tema. Ya lleva prácticamente unos cuantos minutos, ya está por terminar. Bien, esperamos a que termine. Si te fijas ya terminó. Ahora vamos a ver Show Tables. Si te fijas aquí nos está diciendo que ya tiene 8 tablas. Bien, ahora que ya se cargó la base de datos, notarás que ya en nuestro entorno Workbench, si actualizamos, bueno, pues ya tenemos nuestras tablas creadas y obviamente ya deben de tener información. Yo aquí ya preparé unas consultas para que veas que al ejecutar, por ejemplo, un select count * from department me va a regresar el total de registros que tiene la tabla de departamentos. Aquí, bueno, pues tiene muy pocos, tiene 9. Aquí la del detalle de empleados, vamos a ver, departamentos empleado, perdón. Aquí nos dice que tiene 331,000 registros. Aquí tenemos una tabla con 24 registros, una más con 300,000 registros. Esta de salarios debe de ser la más grande. Vamos a ver cuántos registros tiene. Si lo separamos en cantidades de 3, bueno, dice que tiene 2,800,000 registros, casi 3 millones de registros. Tenemos otra más que es la de los títulos. En este caso, bueno, pues tenemos 443,000 registros. Entonces, prácticamente con esto ya hemos visto cómo cargar una base de datos de forma rápida mediante la consola. Esta es una forma de cargar información de forma masiva desde la consola. Por lo pronto este video aquí lo dejamos. Y antes de irme, te invito a suscribirte para poder darte más y más videos de este tipo. Puedes apoyar también a muchas personas con un simple clic. Vamos, inscríbete, comparte y dale clic a la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos.